Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Seas bienvenido al curso Algoritmos y Programación. Estamos viendo estructuras repetitivas, ya vimos los contadores, los acumuladores y a continuación vamos a ver lo que son los centinelas. ¿Qué son los centinelas? También a estos se les conoce como interruptores, banderas o switches. Esta es una variable generalmente de tipo lógica que puede tomar los valores de verdadero y falso a lo largo de la ejecución. Conserva un estado hasta que un evento requiera cambiarlo para ejecutar otra funcionalidad. La operación de inicialización consiste en asignar valores de verdadero o falso a la variable interruptor. La operación de evaluación consiste en asignarle a la variable interruptor el resultado de una expresión lógica. Hay que recordar que ese resultado puede ser falso o verdadero. La operación de conmutación consiste en negar el valor actual de la variable interruptor, de manera que si interruptor es verdadero, este va a cambiar a falso. Y si interruptor es falso, cambiará a verdadero. Vamos a ver un ejemplo. Aquí vamos a pedirle al usuario que teclee S o N y no vamos a admitir ningún otro carácter. Es decir, si el usuario introduce otro carácter que no sea S o N, se lo vamos a volver a solicitar. Vamos a ver el diagrama de flujo. Lo primero que hago es inicializar la variable centinela con el valor de true, verdadero. Luego me voy a la decisión, esta es la decisión del ciclo while. Si preguntar tiene el valor de verdadero, entonces ¿qué voy a hacer? Voy a solicitar opción, es decir, voy a pedirle al usuario que introduzca un carácter S o N y este va a quedar guardado en la variable opción. Ahora voy a checar si opción es diferente de S y opción es diferente de N, es decir, no fue ni S ni N, entonces la variable centinela, que es la variable preguntar, toma el valor de verdadero. De lo contrario, toma el valor de falso. Entonces, se vuelve a checar la condición de preguntar. Y si preguntar es verdadero, ¿por qué? Porque opción no fue ni S ni N, entonces se vuelve a solicitar el valor de la variable opción. Y si es falso, salimos del ciclo. Esto quiere decir, continuamos. Vamos a ver el código. Inicialmente asigno a la variable preguntar el valor de true. Esta es la variable centinela. Ahora hago un while preguntar, es decir, mientras preguntar sea verdadero, ¿qué voy a hacer? Voy a solicitar al usuario que introduzca un dato, que en este caso son caracteres, que quedarán almacenados en la variable opción. Ahora, si la variable opción tiene un valor diferente a S y también es diferente a N, es decir, no fue ni S ni N, entonces la variable preguntar tomará el valor de true. ¿Qué va a suceder? Que cuando regrese al ciclo while, preguntar va a ser verdadero y va a volver a solicitar al usuario que diga si deseas continuar. De lo contrario, es decir, si la variable opción fue S o fue N, entonces la variable preguntar tomará un valor de falso y saldrá del ciclo while. En este caso mostrará el mensaje continuamos. Vamos a ver otro ejemplo. Ahora en este ejemplo vamos a pedir al usuario una calificación y vamos a asegurar que esa calificación esté en el rango de 0 a 100. Vamos a inicializar la variable interruptor preguntar con el valor verdadero. Y ahora indicamos en el ciclo while que mientras preguntar tenga el valor de verdadero, lo que vamos a hacer es solicitar al usuario una calificación. Esta calificación se convierte en entero y se asigna a la variable entera calificación, para después decir que preguntar va a ser verdadero si la calificación es menor a 0 o la calificación es mayor a 100. De esta manera, si el usuario teclea una calificación inválida, entonces ¿qué hacemos? Volvemos a preguntar. Finalmente, cuando salgamos del ciclo, podemos enviar el mensaje para decir que la calificación ya es válida.
Ahora vamos a ver un ejemplo de un programa que solicita números al usuario hasta que el usuario introduzca 0. Al final muestra el promedio de todos los números. Para este ejemplo vamos a utilizar un contador, un acumulador y un centinela. Primero inicializamos la variable contador con el valor de 0, la variable acumulador con el valor de 0 y la variable centinela con el valor de true. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a decir mientras centinela tenga un valor de verdadero, vamos a solicitar que el usuario introduzca un número. Ese va a ser un número entero. Ese número que introduce el usuario lo sumamos a la variable acumulador. Y si el número que introdujo el usuario es diferente de 0, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a sumar 1 a la variable contador. Como el 0 va a ser el número para terminar el ciclo, no lo vamos a contar. Si no, entonces puedo hacer que la variable centinela tome el valor de falso. Es decir, cuando el número sea igual a 0, la variable centinela toma el valor de falso y cuando regrese al while, va a salir del ciclo while. Una vez que salimos del ciclo while, checamos si la variable contador es mayor a 0. ¿Para qué? Para calcular el promedio. Esto lo hacemos para evitar hacer una división entre 0 cuando contador tenga el valor de 0. Después mostramos en pantalla el promedio es el valor de la variable promedio. En resumen, un centinela es una variable generalmente de tipo lógica, también conocida como interruptor, bandera o switch. Conserva un estado hasta que un evento requiera cambiarlo para ejecutar otra funcionalidad. Por ejemplo, salir de un ciclo. A continuación, en el próximo video veremos ya funciones.